picadura de algunos artrópodos. Estos artrópodos pueden ser, ya no veo, ahora no sé quién será. Estos artrópodos pueden ser los mosquitos de diferentes géneros, generalmente los que más frecuentemente producen enfermedad en nuestro país son mosquitos que pertenecen al género Aedes. Después de la picadura del mosquito hembra infectada, pues deja los virus en el sitio de entrada de su probóscide y los virus empiezan a replicarse en este sitio y lógicamente van a diseminarse y producir una gran cantidad de cuadros clínicos, como es que es lo que vamos a ver hoy día. Los arbovirus podemos decir que son responsables de las arbovirosis. ¿Qué son las arbovirosis? Ha pasado, ¿no? La diapositiva, por favor, me avisan. ¿Ha pasado la diapositiva? ¿He cambiado? No, doctora. ¿Sigo con la misma? Sí. Yo sigo con la misma, doctora. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no me quiere pasar? No entiendo. Voy a tener que hacerlo más como estaba haciendo la otra vez. De esta manera. Entonces, estábamos viendo de que las enfermedades producidas por los arbovirus se conocen con el nombre de arbovirosis. ¿De dónde viene ese nombre de arbovirus? El nombre de arbovirus viene del inglés, Arthropod borne virus, arbovirus. Su nombre ya nos está indicando que es una serie de enfermedades generalmente febriles que son transmitidas por artrópodos, mosquitos por lo general. Hay algunas moscas que predominan en ciertas regiones y se ha podido encontrar más de 100 variedades de arbovirosis, o sea, de infecciones producidas por por virus transmitidos por estos artrópodos. Muchos de ellos se limitan a ciertas regiones del mundo. Lógicamente, en función de la prevalencia o de la presencia de reservorios y de algunos vectores, que no todos vamos a encontrar a nivel mundial. Sin embargo, algunos, como por ejemplo el Aedes aegypti, sí, este zancudo o este mosquito es de distribución mundial y las enfermedades que puede transmitir son también de distribución mundial. En cambio, existen otros artrópodos, como por ejemplo garrapatas, que se limitan a ciertas regiones del mundo, por ejemplo, a Rusia, al Asia, y esos, porque estos garrapatas, por lo general, pues encuentran su nicho ecológico en los animales y en las regiones, en el clima, en un clima determinado, de tal manera que si bien los enfermos pueden a través de las vías aéreas desplazarse de un continente al otro, como no existe un transmisor, la enfermedad se limita y no se disemina, cosa que no ocurre, por ejemplo, con el dengue y con la fiebre amarilla, que ustedes han debido oír hablar. Se presenta sobre todo en todos aquellos países que tienen climas tropicales y subtropicales, donde el hábitat del Aedes aegypti es prevalente, ¿no? Pueden ser, como les decía, los transmisores, los mosquitos, y ahí tenemos a la Aedes principalmente, dependiendo lógicamente de la
forma de presentación de la infección, porque tenemos infecciones entre animales que viven en la selva. Por ejemplo, si hablamos de la fiebre amarilla o del dengue, tenemos un proceso infeccioso a nivel de los monos, que algunos de ellos se enferman, presentan viremias y los mosquitos que participan en la diseminación de la infección entre los monos no necesariamente es el Aedes, sino, por ejemplo, el Hemagogus, ¿no? O el Sabetes, dependiendo de la región. Eso se llama ciclo selvático. El Hemagogus, cuando el humano ingresa a estos bosques donde es endémico la infección por estos virus y la transmisión por Hemagogus, puede ser picado por el Hemagogus, pero el humano vuelve a la zona urbana. Y en la zona urbana ya no existen Hemagogus, sino Aedes. Y entonces la persona infectada se convierte en un reservorio y los Aedes que están en zona urbana pueden picar al humano y transmitir a otro humano susceptible, es decir, a otra persona sana. Y de esa manera tenemos un ciclo de infección de tipo urbano. Los arbovirus, como les digo, es un grupo de virus, no es un género ni una familia. Más por el contrario, vamos a ver de que tenemos 3 familias importantes constituyendo este grupo de virus transmitidos por artrópodos. En primera instancia tenemos a la familia Bunyaviridae. La familia Bunyaviridae es bastante amplia, eso lo vamos a estudiar cuando hablemos también de robovirus, pero aquí tenemos sobre todo en nuestro medio esta fiebre de Oropouche que lo hemos tenido como epidemia o como casos muy importantes en el 2014. Se han presentado numerosos casos, sobre todo en Pando y en Beni. Bueno, ahora esporádicamente aparecen en la época de Yu, ¿no? Luego tenemos, esta es la familia Bunyaviridae. La mayor parte de los miembros de esta familia comprenden a géneros cuyos mecanismo de infección al humano es a través de los roedores, por eso no están especificados aquí. Simplemente aquellos que se transmiten a través de la picadura de artrópodos. Hay un grupo de los antivirus que producen también infecciones febriles en los humanos y que son transmitidos por artrópodos. Luego tenemos a la familia Flaviviridae. La familia Flaviviridae, dentro de la familia Flaviviridae tenemos a los virus del dengue, de la fiebre amarilla y virus del Zika. Además tenemos algunos otros virus que son responsables de encefalitis, como ahorita les voy a demostrar. Luego tenemos a la familia Togaviridae. La familia Togaviridae está dividida en 2 grupos, una que constituyen los arbovirus y otras los rubivirus. Dentro del grupo de los rubivirus está el virus de la rubeola, pero el virus de la rubeola no está en esta lista que les estoy poniendo porque el virus de la rubeola no se transmite por la picadura de artrópodos, es más bien por contacto directo y el humano es el único reservorio. En cambio, estos otros arbovirus o arbovirosis que pertenecen a la familia Togaviridae sí son transmitidos por la picadura de Aedes principalmente, y ahí tenemos al virus del chikungunya y al virus mayar. ¿Qué producen estos arbovirus? ¿Cuáles son las arbovirosis? ¿Cómo se expresan clínicamente? Pueden expresarse ya sea como fiebre, lo más frecuente son fiebres producidas por arbovirus acompañadas de dolores musculares intensos, dependiendo del tipo de virus. Pueden ser dolores simplemente musculares, dolores de espalda, y lo vamos a ir describiendo ahorita en cada uno de ellos, ¿no? Dentro de estos procesos febriles tenemos al virus del dengue, al virus del Zika y al virus Oropouche. Ahora, hay otros virus que
Además de la fiebre y los dolores musculares, se acompañan también de dolores articulares y un exantema, y entonces tenemos al virus chikungunya y al virus mayaro. Chikungunya y mayaro hemos dicho que están dentro del grupo de la familia Togaviridae. Otros virus, sino otra forma de presentación aparte de la forma febril, que es la forma más común, acompañado de dolores, de algias musculares o articulares, pueden ser comprometedores de muchos órganos y principalmente el hígado, dando lugar a cuadros de fiebres hemorrágicas, ¿no? Como es el caso del dengue y de la fiebre. Y hay otros virus que son transmitidos por garrapatas que están relacionadas más bien con procesos de encefalitis, como ser la encefalitis japonesa, la encefalitis de San Luis, la encefalitis de Nilo, entre otras. Bueno, ahora nos vamos a dedicar, como son varias familias, vamos a ir estudiando familia por familia. Hoy día vamos a ver a la familia Flaviviridae. La familia Flaviviridae está constituida por estos virus pequeños de 40 a 60 nanómetros más o menos de diámetro, de simetría icosaédrica y que tienen la característica de ser transmitidas, sobre todo la fiebre amarilla, el dengue y el zika, por el mosquito Aedes, ¿no? Cuyo ciclo de vida es muy importante. Los mosquitos Aedes están conformados, si quieren, por un macho y una hembra. El macho se alimenta de savia de las plantas y la hembra, para poner huevos, necesita proteínas, y entonces ella es la que pica, toma la sangre, absorbe la sangre, y si la persona está infectada, pues el mosquito se infecta. Y esa infección del mosquito va a durar durante toda la vida del mosquito. ¿Cuánto vive un mosquito? Entre 2 semanas y, digamos, un mes y medio, ¿no? La hembra pone sus huevitos en lugares húmedos, generalmente colecciones de agua, por eso las recomendaciones que se han visto en las campañas de eliminar toda posibilidad de depósito de agua, porque es ahí donde la hembra pone sus huevos. Estos huevos, al cabo de los 3 días, se transforman en unas larvas. No son infectantes estas formas intermediarias del desarrollo de los mosquitos. Luego de 5 días se transforman en una pupa, y luego de 2 días aparecen las formas adultas, que sí son. La hembra es la hematófaga, la hembra es la que se alimenta de sangre. Bueno, estos flavivirus se los ha clasificado en 3 grupos en función de los vectores y también un poco de los reservorios. Tenemos las encefalitis, los virus que producen encefalitis, donde tenemos el virus del Nilo occidental, el virus de las encefalitis japonesa y el virus de San Luis. Todas estas enfermedades virales frecuentemente las vamos a observar al norte de Estados Unidos, se observa sobre todo en Rusia, en Asia. No le vamos a dar mucha importancia porque no lo tenemos en nuestro medio. El mosquito transmisor es del género Culex, y generalmente los pájaros juegan un rol muy importante en el mantenimiento de los virus que producen estas encefalitis. Lo que sí nos interesa dentro de esta familia Flaviviridae es este otro grupo de virus que están representados en amarillo, donde tenemos principalmente al virus del dengue, con sus 4 serotipos. Dicen que hay un quinto también, el 5 serotipos, el virus del Zika y el virus de la fiebre amarilla. Aquí tenemos un virus que no está presente en nuestro medio, es más un virus africano, el Sponweni, que se lo ha aislado en Nigeria y que produce una sintomatología muy parecida al virus del Zika,
y que a veces es difícil poder diferenciar si es Zika o es Podunweny. Y entonces generalmente se lo deja a un ladito y todo esto se considera como si fuera virus del Zika. Luego tenemos otro grupo de infecciones producidas por garrapatas, y ahí tenemos las encefalitis producidas por garrapatas, como el virus de Powassan, las encefalitis transmitidas por garrapatas, que también no las vamos a estudiar mucho porque estas también están limitadas a ciertas regiones que no están en América Latina principalmente. Sí están en Rusia, están al norte en Canadá, al norte de Estados Unidos, de tal manera que son infecciones muy raras, digamos, y que no vamos a hacer más detalles. Dentro de la familia Flaviviridae vamos a tener 3 géneros. ¿Cuáles son esos géneros? El género Flavivirus, que es el que vamos a estudiar ahora, el género Pestivirus. Este género tiene cepas que producen infecciones en los animales, ¿no? El ganado vacuno, el porcino, de tal manera que no le vamos a prestar interés. Y luego tenemos otro género que son los hepacivirus, que ya los hemos estudiado cuando hablábamos de hepatitis infecciosas y hepatitis sérica. Ahí tenemos como principales representantes al virus de la hepatitis C y G. Entonces, esto ya hemos estudiado y nos vamos a quedar con el género Flavivirus. Como les decía, estos virus se caracterizan por tener un tamaño pequeño, entre 40 y 65 nanómetros de diámetro, son virus de simetría icosaédrica, que si vemos su estructura es muy sencilla. Ellos tienen como genoma ácido ribonucleico monocatenario de sentido positivo, y este material genético está recubierto por una cápside proteica, la misma que a su vez se encuentra protegida por una envoltura que la toma de las células que infecta, y en su superficie se van a encontrar 2 proteínas, una proteína M que ancla o que fija a una proteína E, que es la proteína de la envoltura, que es la responsable, digamos, de la adhesión del virus a diferentes receptores en diferentes tipos de células. Se ha estudiado su genoma y se ha podido determinar que existen 2 regiones bien importantes. Una región donde se codifican proteínas que forman la estructura del virus, es decir, proteínas de la cápside, la proteína M, que se presenta como pre-M, y la proteína de la envoltura. Y luego tenemos una región más larga, donde tenemos las proteínas no estructurales, es decir, que no forman parte de la estructura, pero sí necesita el virus para dirigir su replicación. No solamente dirigir su replicación, sino controlar las funciones de la célula que infecta. Por ejemplo, la proteína NS1 está encargada de regular la respuesta inmunitaria, ¿no? Para que no se produzca interferón y no se los elimine a los virus y ellos puedan seguir replicándose. Dentro de esas proteínas no estructurales que se conocen con el nombre de NS1, tenemos otro grupo, una proteína muy importante que es la NS5. La NS5, la no estructural 5, es la proteína encargada de codificar a la RNA polimerasa. O sea, estos virus para replicarse llevan su enzima que va a permitir hacer copias de su RNA, que se comporta como mensajero, y formar nuevas copias sobre las cuales se va a producir el ensamblaje. Y luego tenemos otras proteínas no estructurales que también pues están relacionados con las funciones. Por ejemplo, tenemos una proteasa, que es la que se encarga de cortar las diferentes partes de la proteína que se transcribe como una proteína larga, ¿no? Tenemos helicasas, tenemos proteínas encargadas del ensamblaje, etcétera, etcétera.
Vamos a ver la siguiente diapositiva que me está hablando un poquito de lo que es la replicación de los virus, que es a manera de repaso simplemente porque hemos hablado mucho en la parte de generalidades de esta forma de replicación. Como es un virus de RNA de sentido positivo, pues se comporta como un RNA mensajero. Y vamos a cumplir todos los pasos que se requieren para la replicación. Empezamos por la adhesión. La adhesión a través de esa proteína E, que es la proteína de la envoltura que está afuera, que se sobrepone a manera de una capa externa sobre la membrana tomada de la célula, se adhiere a múltiples receptores que se encuentran en diferentes tipos de células, como ser fibroblastos, células epiteliales. ¡Wow! No puedo hacer esto. ¿Qué pasa? Ya. Pueden adherirse a diferentes tipos de células. Una vez que el virus se ha adherido a estos receptores, induce su endocitosis. Y la endocitosis se caracteriza porque se rodea de algunas proteínas citoplasmáticas como las clatrinas y forman un endocito para llegar al citoplasma de la célula que están infectando. En el citoplasma, el endocito, gracias a un cambio de pH en su interior, van a fundir sus envolturas, es decir, la envoltura del endocito, tomada de la membrana de la célula que ha infectado, y la envoltura del virus, que es fosfolipídica, se funden los dos, de tal manera que liberan a la nucleocápside, liberando su material genético, que como es RNA de sentido positivo, inmediatamente entra dentro del grupo de los ribosomas y es traducido en una poliproteína, en una única proteína que necesita ella luego ser cortada en los diferentes segmentos que codifican proteínas especiales, las estructurales y las no estructurales, como les había hablado. Dentro de esas no estructurales, les decía, hay una RNA polimerasa. Esa RNA polimerasa va a empezar a copiar la plantilla negativa del RNA mensajero, del virus, ¿no? Va a copiar la plantilla sobre la cual va a ir sintetizando otros RNAs de sentido positivo, que van a ser el genoma de los nuevos viriones. Los nuevos viriones, o el nuevo material genético, más las proteínas estructurales y no estructurales, se van a ensamblar ¿dónde? En el retículo endoplásmico. Y van a salir del retículo endoplásmico tomando la membrana del retículo como envoltura, para pasar al complejo de Golgi, donde toma también la envoltura como una cuarta capa, digamos, del virus, pero esta cuarta capa de la envoltura de Golgi la pierde en su trayecto hacia la superficie de la célula, donde el virus va a ser liberado ya sea por exocitosis, simplemente por una gemación y sale el virus, o va a salir ocasionando la lisis de la célula que ha infectado, ¿no? Dependiendo lógicamente del virus. Bueno, hay una característica en los flavivirus, que la mayoría de estos tienen cierta similitud antigénica, y eso hace que muchas infecciones producidas por este grupo de virus tomen un carácter agresivo, peligroso, porque al ser reconocidos por anticuerpos producidos por otros virus, no los neutralizan, simplemente sí se fijan y dejan a que los macrófagos y las células fagocíticas se encarguen de su destrucción. Pero estos virus tienen la particularidad de replicarse además dentro de estas células
y lógicamente la infección que debería ser simplemente a nivel de fibroblastos, a nivel de células epiteliales, lo que sea, aumenta su panorama, su ámbito de infección, comprometiendo pues estas células que sabemos que no son fijas, migran a los ganglios linfáticos y de los ganglios linfáticos pueden pasar a la circulación general produciendo viremias importantes que lógicamente son necesarias para que la enfermedad se perpetúe. Si no hubiera viremia, los zancudos o los mosquitos que nos pican no se infectarían, pero cuando los mosquitos pican a los humanos en periodo virémico, pues se infectan y de esta forma los mosquitos van a diseminar la enfermedad. Bueno, rápidamente vamos a ver la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se caracteriza por eso, por los que les acaba de contar. El mosquito infectado, la hembra infectada, necesita proteínas para poner huevos, ¿no? Y lógicamente busca a su huésped, que en este caso en la forma humana va a ser el humano susceptible, el enfermo. Y allí, a través de sus glándulas salivales, pues el mosquito deposita gran cantidad de virus, los mismos que, aquí dice unas 1000 partículas virales, ¿no? Las mismas que van a empezar su replicación a nivel de las células que se encuentran en el sitio de la infección. De allí van a pasar a los ganglios linfáticos, y en los ganglios linfáticos van a comprometer principalmente a las células fagocíticas, tanto magnocitos como macrófagos, y a través de ellos van a entrar a la circulación sanguínea produciéndose una viremia, ¿no? Una viremia. Y entonces en este periodo el individuo se vuelve infeccioso. Si viene un mosquito que no está infectado y lo pica, va a adquirir la infección del enfermo y vamos a tener en ese mosquito un periodo de incubación extrínseco, es decir, el mosquito que picó al hombre enfermo y que no estaba infectado o infectado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tomar a los virus de la sangre del enfermo, van a pasar a su aparato digestivo, en su aparato digestivo se replica el virus, se disemina a sus diferentes órganos y estructuras y principalmente va a las glándulas salivales. Y entonces ese mosquito ahora sí se vuelve infeccioso, porque ese mosquito, si vuelve a picar a una persona que no está enferma, pues le va a dejar su saliva y en su saliva están los virus que van a empezar este ciclo de replicación. La diseminación puede comprometer diferentes órganos, principalmente el hígado, donde produce un cuadro de hepatitis. Y la hepatitis se caracteriza lógicamente por la lesión de los hepatocitos y la liberación de bilirrubina, la misma que va a dar un tinte amarillo histérico a las personas infectadas por este virus y por eso se llama fiebre amarilla. ¿Cuál es la clínica de la fiebre amarilla? Un gran porcentaje de las infecciones, lógicamente, dependiendo de la carga viral y de los huéspedes, un gran porcentaje de las infecciones generalmente son subclínicas, es decir, hay un malestar general, hay un periodo de postración, proceso febril, pero luego se resuelve sin ni siquiera saber qué fue lo que le produjo, ¿no? Se parece como un proceso gripal y pasa. Hay otras formas un poco más leves, que después de un periodo de incubación, después de la picadura del mosquito, entre 3 y 6 días, empiezan a aparecer síntomas un poquito más llamativos. Síntomas más llamativos, como ser, por ejemplo, el malestar general. Un ratito, me van a disculpar, hay gente que quiere entrar, pero no puedo. Mentiras.
Ya. Les decía que pueden tener, el cuadro se caracteriza por fiebre, por dolor de cabeza, que es lo más llamativo, es la cefalea intensa. Luego, dolores a nivel dorsolumbar, sobre todo dolor de espalda. Dolor de espalda. Luego hay cierto rechazo a la luz, esto se llama fotofobia. Empieza a aparecer náuseas, vómitos, algún compromiso hepático, ¿no? Pero lo que ocurre es que después de 3 a 6 días pueden ocurrir dos cosas: que los síntomas se resuelven, ya no hay más cefaleas, ya no hay más dolor de espalda, la persona empieza a sentirse mejor, y esto quiere decir que está entrando en un periodo de remisión. O sea, después de esos 3 a 6 días, el individuo puede seguir. O se cura, o entra en una fase que es más grave todavía, que es la fase tóxica final, donde vamos a encontrar la hepatitis producida por el virus de la fiebre amarilla. ¿Y qué caracteriza esto? Después de ese malestar general, de las cefaleas y todo aquello, la fiebre remite y puede estar así 1 o 2 días, y cuando va a entrar a la fase tóxica vuelve a aparecer un proceso febril, pero esta vez ya se acompaña de otros síntomas, como ser, por ejemplo, hay sangrados nasales, hay sangrados de las encías, aparece un tic amarillento en la piel, empieza a haber un compromiso de la función hepática, un compromiso de la función renal, empiezan a aparecer hemorragias a nivel incluso de estómago, de tal manera que esta sangre que se acumula en el estómago va a ocasionar que la paciente o los pacientes vomiten sangre digerida, y eso se conoce con el nombre de vómito negro debido al proceso hemorrágico que está empezando a sufrir esta fase tóxica final. Que se va a acompañar de una disfunción renal, una disfunción cardiovascular, y esto va a llevar a la muerte, ¿no? No todas las personas llegan a la fase tóxica final. De 115 personas pueden llegar a esta fase final, que generalmente es difícil de recuperar. Bueno, ¿qué vamos a encontrar si hacemos un laboratorio? Si hacemos un laboratorio, lógicamente vamos a encontrar, hay leucopenia, hay trombocitopenia, hay déficit de las proteínas encargadas de la coagulación, lógicamente por el compromiso hepático, hay hiperbilirubinemia, por eso se llama fiebre amarilla, y esto se expresa también por una elevación de las enzimas hepáticas, las transaminasas. Como hay compromiso renal, pues hay un aumento de la creatinina y del nitrógeno ureico, hay oliguria, y a veces llega a la anuria, y estamos pues llegando a un proceso terminal, ¿no? Un proceso terminal con una disfunción casi multiorgánica. Si hacemos un estudio del hígado, vamos a encontrar que los hepatocitos tienen una cromatina nuclear condensada, y esta cromatina nuclear condensada es lo que se conoce con el nombre de cuerpos de Cohen-Siliman, que es muy patognomónico de las infecciones por el virus de la fiebre amarilla. Bueno,
Vamos a entrar a la epidemiología, pues la fiebre amarilla es una enfermedad, vean ustedes, está representada aquí por café. Todos estos sitios que están de color café son los sitios donde vamos a encontrar al mosquito Aedes, que es el que transmite, y se ha podido determinar que existen 34 países de África y 13 de Centroamérica que tienen al virus o tienen al mosquito transmisor y la presencia del virus, haciendo zonas endémicas, ¿no? Dentro de estos países está también Bolivia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico clínico, lógicamente, es los antecedentes de haber estado en una zona endémica, y podemos utilizar el laboratorio buscando ya sea anticuerpos de la clase IgM que aparecen después de la primera semana de iniciados los síntomas, periodos de incubación de 3 a 6 días. Empieza la cefalea. A los 2 días de la cefalea ya podemos determinar anticuerpos de la clase IgM, o también podemos encontrar anticuerpos de la clase IgG. Otra forma de hacer diagnóstico es el aislamiento viral, que lógicamente se hace en laboratorios especializados, donde ellos pueden cultivar líneas celulares provenientes de células provenientes de los mosquitos, o en el cerebro de ratoncitos lactantes. Y la mejor forma de hacer el diagnóstico es a través de las técnicas de biología molecular, o sea, el RT-PCR, ¿no? Aquí vamos a hacer RT-PCR. El tratamiento, pues, no hay un tratamiento específico contra el virus, todo está relacionado con el soporte que se le debe dar a estos pacientes. Generalmente los casos graves son atendidos en unidades de terapia intensiva, donde se va a controlar la disfunción multiorgánica, se van a administrar si necesitan oxígeno, expansores plasmáticos, hidratación del paciente y control sobre todo de la acidosis por el proceso infeccioso. Lógicamente se tiene que manejar también esos factores de coagulación, porque la fiebre amarilla produce hemorragia, como les decía, el vómito negro y hemorragias en diferentes órganos. La profilaxis, ¿en qué va a consistir? Pues hay una vacuna que se debe administrar 10 días antes de ingresar a una zona endémica. O sea, nosotros si quisiéramos ir, por ejemplo, al Chapare, 10 días antes debemos recibir la vacuna. Se dice que esta vacuna protege contra el virus de por vida. Sin embargo, se recomienda hacer refuerzos cada 10 años. ¿Por qué de por vida? Porque es una cepa, la cepa 17B, que está constituida por virus vivos atenuados. ¿Qué quiere decir? Son virus que se los ha cultivado en laboratorios, haciéndoles perder, digamos, el tropismo por los hepatocitos, y entonces estos virus, cuando se los inyecta a través de la vacuna, empiezan a replicarse solamente a nivel de fibroblastos, creando una respuesta inmunitaria, la formación de anticuerpos antes de que el virus vaya a producir lesiones a nivel hepático, ¿no? Esa es la atenuación del virus. Y cuando los virus se replican, pues siempre se refuerza la inmunidad, tanto celular como la inmunidad humoral. El dengue es otra patología un poquito más grave, digamos, en sus formas graves que la fiebre amarilla, porque el dengue puede producir también cuadros en forma leve, generalmente benigno, digamos, cuando es la primera infección, ya que en el virus del dengue se reconocen 4 serotipos, cada uno, el dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, el dengue 1 y el dengue 2 con 6 genotipos y 34 biotipos, o sea,
es una variedad impresionante de variedades biológicas que podemos encontrar dentro de estos genotipos. Y el genotipo 3 y 4, los genotipos 3 y 4 tienen 4 genotipos, que generalmente nos limitamos a los 4 genotipos. Este virus también es transmitido por el Aedes aegypti, que está también ampliamente distribuido en todo Sudamérica. Se ha podido determinar que Canadá y Chile están libres de dengue porque no hay el vector. En cambio, en Uruguay hay el vector, pero no hay casos de dengue. No hay casos de dengue. Sin embargo, ¿esto qué significa? Un riesgo para la población uruguaya. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el virus del dengue? El virus del dengue, transmitidos también por el Aedes hembra, hematófaga, que al picar va a depositar los virus a nivel de la piel, de la dermis, y estos virus son rápidamente fagocitados por las células de Langerhans. Se ha podido determinar que solamente 0,1 a 1% de los macrófagos van a captar estos virus. Sin embargo, cuando existen anticuerpos que no son neutralizantes, el 100% de los virus van a ser captados por los macrófagos, aumentando la capacidad de carga viral, ¿no es cierto?, en este tipo de personas, y al aumentar la carga viral, la sintomatología también va a ser mucho más importante, porque el compromiso de las células de la defensa innata, macrófagos, etcétera, van a liberar una gran cantidad de citoquinas que son las responsables de toda la sintomatología producida por la infección de estos virus, es decir, la fiebre, los dolores musculares, dolores articulares, y no solamente lesiones a nivel de células, monocitos, macrófagos, sino también comprometen las células endoteliales, el endotelio, produciendo una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular y una salida de líquidos que puede llevar a una forma grave del dengue. Me voy a pasar, porque ya estoy casi sobre la hora, a las formas clínicas del dengue. En el dengue podemos reconocer 3 formas de presentación. Una, que es la leve. Hay formas asintomáticas, vale decir, vale empezar aquí tal vez indicando de que existen algunas formas así, o con muy poca hematología. Lógicamente es cuando son picados por primera vez y contaminados por algún serotipo del virus del dengue. Algunos que tienen formas leves, que se conoce como dengue sin signos de alarma. Y estas personas generalmente se caracterizan porque después de un periodo de incubación de 2 a 7 días, empiezan a presentar náuseas, vómitos, aparece un exantema, hay cefalea, y lo característico del dengue es el dolor retroorbital. Los ojos se quieren salir y duelen estos músculos externos del ojo. Se acompañan generalmente de mialgias fuertes. El dolor de espalda es muy fuerte. Las personas se quejan como si los hubieran apaleado. Se acompañan también de artralgias. Y empiezan a aparecer algunas petequias, es decir, pequeños puntos hemorrágicos, que se pone de manifiesto sobre todo cuando se hace la prueba del Rumpelide, que es una prueba que consiste en insuflar aire en un manómetro, en un aparatito para la presión, no obstruyendo la circulación, sino más o menos a la presión media, y entonces empiezan a aparecer por debajo del manguito unos puntos rojos
que son lógicamente expresión de las lesiones endoteliales producidas por estos virus. Se acompaña de leucopenia y este cuadro puede remitir después de 2 a 7 días totalmente y la persona va a recuperar. Esta es la fase febril. Va a recuperar y elimina el virus y entra en una fase de convalecencia. Algunas personas pueden entrar en una fase crítica. La fase crítica está caracterizada por ¿qué? La fase crítica está caracterizada por una leucopenia marcada, una disminución del recuento de plaquetas muy importante por debajo de las 100.000 plaquetas por mililitro, la presencia de edemas, los mismos que van a permitir traducir un incremento del hematocrito. O sea, hay fuga de líquidos de los vasos sanguíneos hacia el medio externo, dando lugar a edemas, colecciones de líquidos ascíticos, pulmonares, que es pleurales, y empiezan a aparecer cuadros hemorrágicos como compromiso de también del hígado. Estos signos son los que se llaman signos de alarma, y entonces tenemos el dengue con signos de alarma. ¿Qué caracteriza esto? Que los pacientes van a tener dolores abdominales intensos, repentinos, los vómitos van a ser persistentes, las ascitis y los derrames pleurales, derrames pericárdicos, pueden acompañarse de un sangrado de mucosas, hay una hipotensión postural principalmente, el hígado aumenta de tamaño, puede ser palpable, y como les decía, hay un aumento progresivo de los valores del hematocrito. Muchas personas después de este tiempo se recuperan y entran en la fase de convalecencia, y otras personas entran en un cuadro que es mucho más severo, que es el dengue grave o el shock por dengue, en el cual empiezan a aparecer problemas ya multiorgánicos, como ser, por ejemplo, dificultad respiratoria por el problema de la acumulación de líquidos pleurales, hay un sangrado grave intenso, por eso se llama dengue hemorrágico, hay hematemesis, hay melenas, hay metrorragias, hay sangrado a nivel del sistema nervioso central, hay un compromiso grave del hígado, y si bien no hay ictericia, pero sí las enzimas hepáticas están elevadísimas, dato que nos permite considerar que estamos entrando en una etapa grave del dengue. Bueno, paso a la otra, porque ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lógicamente tenemos un diagnóstico clínico que se caracteriza por eso, ¿no? El dolor retroorbicular, el dolor de espalda, la cefalea, la presencia de exantema, dolores musculares, náuseas, vómitos, y también tenemos un diagnóstico de laboratorio. Cuando hablábamos de la estructura del virus, hablábamos de una proteína NS1, que es la proteína que sale y encargada de regular el sistema inmunitario. Si detectamos la proteína en sangre periférica NS1, pues tenemos un diagnóstico acertado de infección por dengue. Podemos utilizar o podemos recurrir a la determinación de anticuerpos de la clase IgM, que generalmente aparecen a los 4 o 5 días de aparecidos los primeros síntomas, ¿no? Estos anticuerpos luego son reemplazados por los anticuerpos IgG. ¿Qué pasa en las infecciones secundarias? Generalmente en las infecciones secundarias los anticuerpos IgM sí se elevan, pero muy poco. Los que sí se elevan mucho más, y a veces hasta 4 o 5 veces sus valores, son los anticuerpos IgG.
Otra forma de hacer diagnóstico en laboratorio es a través de aislamiento del virus en cultivos de líneas celulares, generalmente provenientes del mosquito. Y no nos olvidemos de las técnicas de biología molecular utilizando el RT-PCR. Ay, bueno, debería hablarles mucho más, pero bueno, el tratamiento, dependiendo del periodo en el cual se encuentra el paciente, pues tenemos tratamientos en domicilio, tratamientos para pacientes que deben ser hospitalizados y deben ser controlados, sobre todo la presencia de los edemas, el hematocrito, ¿no? Estos pacientes con signos de alarma deben ser internados en terapia intensiva y hacer un balance y reposición de los elementos, generalmente líquidos, electrolitos, expansores plasmáticos, porque estos pacientes están perdiendo líquido, ¿no? Y el manejo del dengue grave es mucho más delicado, que lógicamente tiene que ser tratado por personas que trabajan en terapia intensiva. Bueno, se ha podido desde el año 2022, creo que ya se ha puesto en circulación la vacuna contra el dengue. La vacuna contra el dengue tenemos estas dos, la Dengvaxia y la Qdenga, que son o están constituidos como el antígeno por virus vivos atenuados, modificados, donde se ha podido incluir los antígenos de los 4 serotipos de dengue, de tal manera que sí produce una protección contra los 4 serotipos. Estas vacunas se deben aplicar a personas de 9 a 16 años y dan lugar a una protección de por vida. Bueno, aquí vamos a hablar del virus del Zika. El virus del Zika es otro virus que está dentro de la familia Flaviviridae, que también es transmitido por el mosquito Aedes. Se caracteriza por casi una sintomatología similar a la producida por el virus del dengue. A diferencia de que este virus tiene un cierto neurotropismo, es decir, es capaz de infectar a las células neuronales en el feto. O sea, el virus puede infectar a una mujer embarazada, pasar la barrera placentaria e infectar a las células neuronales del feto, dando lugar a una disminución, aquí está, una disminución en la replicación de las células progenitoras neuronales. Como consecuencia va a haber una microcefalia. Una microcefalia, estos niños nacen con un perímetro craneal mucho más pequeño, con una microcefalia. Y en los adultos pueden comprometer tanto a los astrocitos como a las células gliales, dando lugar a cuadros de parálisis flácida, como es el síndrome de Guillain-Barré. Ya estamos. Y finalmente voy a terminar con los virus de las encefalitis. No simplemente los nomino. Ahí tenemos al virus de San Luis, al virus de la encefalitis japonesa y al virus del Nilo Occidental. Estos tres virus responsables de encefalitis generalmente están localizados en el norte del continente americano, o sea, en Estados Unidos, Canadá, en Rusia y en Asia. Por eso tenemos encefalitis japonesa. Tienen como parte del ciclo generalmente a las aves, y los mosquitos que transmiten son del género Culex. El hombre vendría a ser un huésped accidental, y cuando se infecta con estos virus, pues empieza a tener una gran variedad de síntomas que pueden ir desde formas
poco sintomáticas hasta formas graves por compromiso de las meninges y del encéfalo, o sea, que no solamente dan meningitis, pueden dar lugar a encefalitis. La tasa de mortalidad es baja, sin embargo, al comprometer el encéfalo, dan lugares a complicaciones duraderas y alteraciones motoras, lógicamente dependiendo de los sitios que han sido comprometidos en forma definitiva, ¿no? Bueno, me van a disculpar, me voy a quedar aquí. Les voy a pasar todo esto al Classroom para que ustedes puedan estudiar. Los dejo, queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego, doctor.